conceptos que están, baja la nariz. Ahí Bueno, está. Ahora sí. ahora sí, ¿me escuchan? No, sí. Ok. Hola Ana, ahora sí. Espera, sí. Espera que le baje. No, ya que Claro, lo que pasa que la tienen que vos, ¿sabés lo que tenés que hacer, Federico? Inhabilitarle el Ya voz, está, ya está inhabilitado el, Ya está inhabilitado. pero se sigue escuchando. sí, a través tuyo. Ahí, bueno, pero ahí está el tema, porque está con el teléfono en la mano y teóricamente quitado el sonido, yo no lo tendría que escuchar y se escucha. Bueno, entonces lo que les comentaba era que quizás después vamos a hacer otra charla para ir profundizando un poquito más con respecto a lo que es periespíritu, porque es un tema muy interesante y que realmente a la luz de las cosas que se saben ahora, podemos ahondar un poco más quizás en su conformación, ¿no? Que no es un tema menor. El espíritu ya sabemos que es difícil de, de llegar o arribar a algún tipo de, digamos, de diagnóstico con respecto a su constitución, porque es uno de los secretos mejor guardados del mundo y del universo, y que está en manos únicamente de aquellos seres que son muy evolucionados. El perispíritu ya corremos con un poquitito más de ventaja porque no es el espíritu, pertenece al espíritu y le es absolutamente necesario, pero su constitución difiere, aunque no sepamos exactamente cómo es la constitución del espíritu, la constitución del perispíritu difiere. El perispíritu realmente es un elemento que tiene una plasticidad para poder trabajar en lo que tiene que trabajar, porque su trabajo es bidireccional, ¿no? Es dirigido hacia la materia, pero también hacia el espíritu, ¿no? Entonces, imagínense que se conforma un elemento que participa de ambos mundos. Está ahí del mundo material, que es mucho más denso, y del plano espiritual, porque al espíritu le es absolutamente necesario tener su perispíritu. Bueno, entonces vamos a comenzar. Yo voy a compartir la pantalla. La verdad que es la primera vez que lo hago. Espero que me salga bien. Esto de compartir pantalla. ¿Vos alguna vez lo hiciste? ¿Esto de compartir pantalla? Creo que es acá, ¿no? Sí, acá. Sí, ¿será acá? Ahí está. Bueno, ahí la compartí. Miren qué prolijito lo mío. Ahí está. Bueno, ¿lo ven? ¿Lo ven todos? Ahí va. Ah, Se ve bien. se ve bien. Bueno, me alegro. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, la clase no, va a ser una charla. Ustedes cuando quieran pregunten si tienen dudas o si hay algo que quizás no capten. Entonces, como primera medida, vamos a ver todos los sinónimos que tiene la palabra periespíritu. Periespíritu, bueno, así aparece en los libros de Kardec, ¿no? El codificador. Pero también tiene otros nombres y otros sinónimos que quizás sería conveniente que por lo menos los tuvieran en cuenta.
archivo acásico personal, cuerpo astral, que lo deben haber escuchado seguramente, disco rígido, memoria. Son uno de los, digamos, de los tantos nombres que tiene el periespíritu. Entonces nosotros ahora vamos a llamarlo periespíritu, estamos hablando dentro de lo que Kardec lo denominó, y vamos a definirlo. Vamos a definir qué es eso de periespíritu. Entonces yo acá les puse algunas indicaciones, que hicieron algunos colaboradores, espíritus colaboradores de Kardec, con respecto a este tema, ¿no? Imagínense que estamos hablando del otro siglo, de 1840, más o menos en esa época, donde quizás todavía no había un vasto conocimiento de ciertas cosas. Entonces, bueno, lo denominaban como, digamos, como hasta donde tenían conocimientos, que no estaban para nada desacertados. Ahora quizás podemos completar un poco más este tipo de definición. Bueno, Kardec decía al respecto, los espíritus que colaboraban con Kardec estaba permanentemente en comunicación con estos seres, hablaban de una sustancia por el cual el espíritu está envuelto en ella, vaporosa, ya nos da una idea de cómo es esa sustancia, muy grosera aún para nosotros, pero suficientemente ligera para sostenerse en la atmósfera y trasladarse donde quiera. Esto está en el Libro de los Espíritus, en la página 83. Bueno, a ver, acá ya pone dos términos que tenemos que tener en cuenta, como son, que habla de una cierta vaporicidad, como que es un elemento sutil, pero no tan sutil. Para los que están en el plano espiritual, no es quizás un elemento tan sutil. Y esto lo vamos después lo vamos a entender mejor, porque todo lo que sea materia y energía está dada en una frecuencia determinada. Entonces, es importante tener el concepto de lo que es una dimensión. Las dimensiones son frecuencias, ¿sí? Y en esas frecuencias encontramos cosas. Entonces, aquellos elementos que nosotros por lo menos conocemos como más densos, y es, por ejemplo, la materia física. La materia física está en tercera dimensión, porque tiene largo, ancho y profundidad. Pero eso no quiere decir que fuera de la materia física, ustedes lo saben muy bien, no haya otros elementos que quizás no comparten totalmente las características de la materia física, pero existen y están. Lo que pasa es que están vibrando en otra frecuencia vibratoria. Bueno, el periespíritu no está en la frecuencia de tercera, como está la materia física. Está en otra frecuencia vibratoria, que corresponde a la cuarta dimensión. Y tenemos, además, el que maneja todo, en ese sentido, que maneja el periespíritu, también maneja el cuerpo, en realidad, a través del periespíritu, y ya eso después lo vamos a ver, que es el espíritu. Que el espíritu aún está en una frecuencia mayor, es el que más vibra, ¿sí? Está en quinta dimensión. La quinta dimensión también es llamada el plano espiritual. Y el plano espiritual es
a ver, es como si fuera una avenida muy ancha, muy ancha, que tiene muchos carriles. ¿Estos qué son? Tienen muchas frecuencias, ¿sí? Entonces hay frecuencias muy bajas, pero también hay frecuencias muy altas. Bueno, y el tema de las dimensiones después sigue, pero quiero que se queden con este concepto, para poder ubicar dentro de lo que están diciendo los colaboradores de Kardec, poder ubicar al perispíritu en cuanto a frecuencia vibratoria, ¿sí? Que es evidente que es más que la materia, pero menos que el espíritu, ¿sí? Bueno, entonces, este concepto del origen periespiritual que ahora vamos a hablar, qué origen tiene el periespíritu, indica para su formación tomar los elementos de acuerdo a la vibración, energía, dinamismo y cambio según los índices mentales a que deberá corresponder y comportarse. Su formación va a estar condicionada a los tipos de evolución orgánica, los grados de eteridad, o sea, cuán etéreo es ese periespíritu, según los mundos y también los índices de depuración. O sea, esa conformación periespiritual va a depender de varias, digamos, de varias circunstancias. Ahora vamos a ver cómo, espere que lo paso. Bueno, este es otro concepto también que habla de la definición de periespíritu como un lazo que une el alma al cuerpo. Según Kardec, recuerden, el alma es el espíritu encarnado para Kardec. Entonces, esto está en el Libro de los Espíritus en su página 100. Y no se olviden del papel intermediario que tiene entre lo que es la materia y lo que es el espíritu, obrando bidireccionalmente. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que este material, por decirlo de alguna forma, esta envoltura fluídica, por decirlo si quieren de otra, es una envoltura que tiene un origen, y hasta donde se pudo dilucidar ese origen. No sé qué pasó acá, ¿pasó algo? No. Bueno, hasta donde se pudo dilucidar ese origen, es muy importante porque para su conformación el perispíritu se va formando por el fluido cósmico universal que rodea al planeta. Claro, a ver, esto va a depender. ¿Qué pasa? Y hay mucho ruido. Mejor hagan mute, porque acá no es. Bueno, acá no, yo no tengo ningún ruido. A ver ahora. Va, ahí está. Entonces, el perispíritu no es más que el cuerpo del espíritu. El espíritu, para poder obrar, necesita de un cuerpo, pero en este caso no es un cuerpo material. Es un cuerpo que tiene ciertas condiciones de semimaterialidad o semidensidad, pero que a través del cual el espíritu puede accionar. No puede accionar el espíritu directamente, por eso necesita su periespíritu. Y para eso tiene que tener el periespíritu conformado
a través de un fluido que rodea al planeta donde va a encarnar, que es el fluido cósmico universal. El fluido cósmico universal es una, ¿cómo llamarlo? Es como una materia primigenia con la cual se realizan muchísimas cosas, no solamente en el universo. Pero una de las que ha quedado, por lo menos así corroborado a través de lo que dicen los espíritus, o lo que le han informado a Kardec con respecto a este tema, es que la conformación que tiene el perispíritu va a depender de las condiciones de ese fluido cósmico universal que rodea al planeta. Pero no solamente eso, también va a depender de la evolución espiritual que tenga ese ser. Obviamente que si estamos hablando de un ser recién creado, de un espíritu recién creado, lo primero que tiene que hacer ese espíritu es justamente condensar esas moléculas atómicas que van a ser su posterior periespíritu, y obviamente que no va a tener la evolución porque todavía ni siquiera la comenzó. O sea, ¿esto qué significa? Que el perispíritu va a ser todavía algo neutro. ¿Por qué? Porque todavía no está cargado con ningún tipo de información. Entonces, si no está cargado con un tipo de información, mal puedo decir que ese perispíritu es denso o menos denso en cuanto a calidad de información que registra. Hasta que el espíritu no empiece a encarnar, ese espíritu, digamos, que es como una memoria de una computadora que está virgen, ¿sí? A medida que transcurren las encarnaciones, ese perispíritu se va cargando de información que necesita el espíritu para evolucionar. Esto no la evolución no comienza por lo positivo. La evolución comienza desde lo negativo hacia lo positivo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros, para poder luego reconocer y concientizar lo positivo, tenemos que reconocer primero lo negativo, para luego entender qué es lo positivo. Entonces, la evolución comienza, recuerden siempre, por la parte negativa. Obviamente que va a depender de cada uno, de cada ser, cómo quiera manejarse. Recuerden que las primeras encarnaciones son encarnaciones para acumular información que el espíritu necesita, para poder justamente empezar a tener una conciencia de lo que es la evolución. Entonces, André Luis, en su libro La evolución de los dos mundos, habla del cuerpo espiritual, del perispíritu, siendo el vehículo por excelencia con una estructura electromagnética. Y esto es un concepto también importante. A ver, espérenme un segundo. Entonces, esto de la estructura electromagnética es importante porque nosotros compartimos ambas características. Somos eléctricos y somos magnéticos. Recuerden que el magnetismo es una fuerza atractora que atrae, que aglutina, que es absolutamente necesaria cuando estamos encarnados. El espíritu comparte no la capacidad, pero una estructura eléctrica.
Y siempre la estructura eléctrica, cuanto más eléctricos somos, más evolutivamente nos comportamos, ¿sí? Esto es justamente una de las cosas, digamos, de los conocimientos que tenemos que tener ahora con todo este cambio que se está operando en el planeta. No convertirnos, pero hacer la transmutación más hacia la parte eléctrica que magnética. Hay un límite porque nosotros estamos con cuerpo físico y ese cuerpo físico necesita, obviamente, del magnetismo. Nosotros necesitamos aglutinar para poder mantenernos acá sobre el planeta. Entonces, André Luis agrega que esa es una estructura electromagnética algo modificada en lo referente a los fenómenos genésicos y nutritivos, de acuerdo, sin embargo, con las adquisiciones de la mente que lo maneja. ¿A qué se refiere? Bueno, es lo que estábamos hablando ahora, justamente, de la capacidad, la conciencia que tiene el espíritu. Porque, ojo, el espíritu, recuerden ustedes que puede hacer la evolución, como lo estamos haciendo nosotros, acá en el planeta Tierra. Habrá quizás algún momento en que nosotros ya hayamos cumplido esa etapa en el planeta Tierra y podamos ya, de acuerdo a nuestra frecuencia y a nuestra conciencia, poder ir a otro planeta. Si vamos a otro planeta, hay una parte de ese periespíritu que ya no la vamos a necesitar. ¿Por qué? Y porque pertenece a este planeta. A todas las indicaciones que necesito, a todos los elementos que yo necesito para poder encarnar acá, pero no en otro planeta. En otro planeta voy a tener que tomar esa energía cósmica universal modificada para ese planeta para poder constituir parte del periespíritu que me va a dar justamente la información para poder encarnar en ese planeta. Bueno, entonces, si nosotros hacemos un pequeño resumen, ese lazo de unión, nexo, entre lo que es el periespíritu y el cuerpo físico. Entonces, de esta forma, el espíritu puede obrar sobre la materia, sobre el cuerpo físico, y viceversa también, porque esto es unida y es una vuelta. Se presenta como una sustancia entonces fluídica que a modo de envoltura incluye al espíritu, por eso se lo llama periespíritu, como que lo rodea, y su medio físico de relación con el mundo objetivo, o sea, con el cuerpo material. El espíritu puede expresarse, y ahora vamos a ver las funciones tan importantes que tiene justamente el periespíritu durante la encarnación. Vamos a pasar a la próxima. Entonces, bueno, esto del origen que hablamos recién, cómo va el ser aglutinando, así lo dice Kardec, habla de cómo va aglutinando en forma intuitiva, lo ayudan obviamente en esa tarea, lo ayudan seres espirituales que conocen el tema, para poder conformar su periespíritu. Recordemos entonces, volvamos a insistir, recuerden que el periespíritu pertenece a una frecuencia vibratoria de cuarta dimensión, la materia, el cuerpo físico de tercera dimensión, y el espíritu está en quinta dimensión. Bueno, entonces, esto también lo acabamos de mencionar,
cómo el perispíritu necesita tomar ese fluido cósmico para su conformación y de acuerdo al mundo donde va a encarnar, porque bueno, obviamente que tiene que seguir los patrones de evolución orgánica que hay en el mundo. Y de eso se encarga justamente el perispíritu. El perispíritu tiene toda la información, no la tiene desplegada, la tiene plegada, como decía David Bohm, es información plegada. Cuando se manifiesta esa información se despliega, se hace evidente, concreta. Y es lo que hace el perispíritu cuando el espíritu en algún momento necesita encarnar. Tiene la info, la tiene toda implicada, cerrada en sí mismo, en forma de frecuencias vibratorias, y una vez que ya se decide la encarnación, bueno, despliega esa matriz energética y la concreta en un cuerpo físico. Eso también en algún momento habla. Bueno, esta es otra de las características que tiene el perispíritu, ¿no? Cómo es la relación tan estrecha entre el cuerpo físico y el perispíritu. Sobre todo, ustedes saben que la característica es que el perispíritu está impregnando todo el cuerpo físico, pero tiene hay un área donde la concentración y la información que tiene es mucho más importante, y es toda el área que corresponde al tórax. Esa área que corresponde al tórax, que fíjense, coincide el tórax y parte también de la cabeza, fíjense que coincide con todas las funciones superiores y complejas que tiene el cuerpo, ¿no? O sea, todo el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular y obviamente toda la parte del cerebro. Entonces, ese es el área de mayor condensación, digamos, del perispíritu, porque ahí es donde guarda muchísima información de todas las vidas anteriores y de esta vida también del espíritu encarnante. Siempre que, el cuerpo físico manifieste algún tipo de alteración o algún tipo de anomalía, de perturbación, el perispíritu es el primero que capta este tema. Es el primero. Antes incluso que el espíritu. Antes que llegue a veces a la conciencia. Entonces, tengan en cuenta que el perispíritu realiza ciertas tareas muy importantes que el propio espíritu delega en él, justamente porque es el espíritu que se tiene que dedicar a funciones más importantes. Las funciones más importantes es la evolución. El mantenimiento prácticamente de la vida, obviamente que está el espíritu involucrado, pero la realiza el perispíritu. ¿Saben por qué? Nosotros tenemos en el cuerpo físico dos áreas bien definidas. Una es la parte voluntaria, a través del cual yo muevo mi cuerpo, me desplazo, camino, elijo, agarro, tomo objetos, escribo. Es el área voluntaria. Pero hay otra área del cuerpo que no depende en lo absoluto de la voluntad de la persona. Es toda el área neurovegetativa. ¿Esto a qué se refiere? Toda la parte cardíaca, pulmonar, digestiva, urinaria, hormonal, no está en manos en sí de la conciencia.
No. Eso pertenece justamente al área que maneja y gobierna el perispíritu sobre la materia. Ese es el área automática, neurovegetativa, inconsciente, y la maneja justamente el perispíritu. Está tan bien capacitado el perispíritu para esta tarea que puede corregir pequeños desniveles que pueda haber dentro de una franja antes que la conciencia se entere. ¿Sí? Pequeñas variaciones que pueden ocurrir, el perispíritu está capacitado para poder corregirlas sin que, molestar al espíritu que está, o teóricamente debería estar, atento a otras cosas, que son esas otras cosas justamente la evolución, utilizar su capacidad de conciencia para evolucionar y dejar esa parte en manos del perispíritu. Obviamente que hay un momento que si se excede el tema y el perispíritu esto no lo puede corregir, obviamente que el tema se hace consciente. Y si se hace consciente, el espíritu obviamente interviene. Interviene en el sentido, me siento mal, me está pasando algo, voy a ir al médico, me voy a hacer mejor un chequeo, voy a consultar clases, porque ahí se hizo consciente un problemita que ya no se pudo solucionar de otra forma. Entonces, esto es un aspecto fundamental de complementación de tareas y delegación también de tareas que hace el espíritu sobre el perispíritu. Este automatismo se transmite a la materia. Se ve muy claro en el automatismo que tiene el corazón, en el automatismo que tiene los pulmones, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. El corazón libera, activa su propio latido. Tiene una zona muy importante donde ahí se genera el latido del corazón. O sea, es como que el perispíritu le ha transmitido ese automatismo para que trabaje. Obviamente que hay problemas, hay patologías que se pueden corregir. Entonces, bueno, esto es un concepto muy importante que quiero que tengan en cuenta, cómo el perispíritu, con toda la información que tiene también esta información para poder cubrir las necesidades en una encarnación sin que el espíritu esté encima del tema permanentemente. Se pueda dedicar a cosas más, más beneficiosas en el sentido de que, que le sirven mucho para su evolución. Bueno, acá yo les puse esto, que el cuerpo astral tiene una conformación molecular que corresponde a un estado quinta esenciado, etérico, no registrable a nivel físico por los sentidos corporales. ¿Sí? Hay después, quizás en otra charla que habría que completar este tema, no lo voy a dar todo, el tema del perispíritu, pero hay una constitución que tiene el perispíritu que en su momento, cuando lo recibí, habla de que el perispíritu tiene en algunas partes, por lo menos, un elemento que hoy en día sabemos a qué pertenece. Ese elemento es el éter. El éter que la constitución del perispíritu lo han modificado, ¿no? El término exacto es éter modificado.
es una palabra que viene desde la época, en realidad, de Aristóteles, una palabra muy antigua, donde ese elemento, ese tipo de energía, servía para transportar. Hoy sabemos que sí, que lo que transporta en realidad es información en el universo. Pero hoy en día también sabemos que en realidad a lo que corresponde el éter no es más que a la energía oscura. En el universo hay dos elementos que son muy importantes, que son la materia oscura y la energía oscura. La energía oscura es la que permite que el universo se expanda, ¿sí? Aunque esa expansión está limitada por la materia, porque la materia tiene fuerza gravitatoria, que atrae, que condena, porque tiene una atractora. Igual, la energía oscura, bueno, la energía oscura tiene esa función de ir expandiendo el universo. Esto se descubrió, obviamente, son todos estudios por ahora, algunos teóricos. Bueno, Patri, esto viene a cuento. Nosotros sabemos si. sí, se le dice ¿Qué energía pasa? oscura, se le dice energía y materia oscura porque no se conoce el procedimiento, no se Porque conoce. no interactúa, no, ¿sabes por qué se lo llama así? Porque no interactúa con la luz. Por eso se Ah, la llama oscura. Es por eso. está bien. No interactúa con la luz, pero a la luz de ahora, de lo poquito, digamos, que conozco del tema, sé de algo del tema, entra en la constitución del periespíritu. Esto es lo interesante. Está bien. Es el éter modificado, y el éter se llega a la conclusión que es energía oscura. Bueno, por ende, se calcula, esto después lo vamos a dejar ya para otra charla. Pero es muy interesante ver cómo quizás conceptos de hace tantos siglos, ¿no? Hoy en día estudiados se dan cuenta que corresponden a eso que venían pensando mucho ya a filósofos y gente, que existía algo que transportaba información. El universo es información, un gran procesador de información. Entonces tiene que ir esa información por carriles, por algún lado, ¿sí? Bueno, es un esquemita para que vean sobre el cuerpo físico, ¿sí? La acción que tiene el propio espíritu y su periespíritu, que está mayormente condensado sobre esta área, sobre el área del pecho, porque es ahí donde, bueno, se registra el mayor grado de información. Esto no quiere decir que el periespíritu no esté impregnando todo el cuerpo físico, ¿sí? El perispíritu está impregnando todo el cuerpo físico, porque tiene que, la encarnación pasa información, sigue pasando información. Bueno, vamos a ver este tema, que este tema es muy interesante también, de las propiedades que goza, que tiene el perispíritu. Bueno, fíjense, ¿no? El primer ítem, invisibilidad, materialidad. Esto, por eso yo les decía, la plasticidad que tiene realmente el perispíritu es magnífica, porque participa de ambos mundos, ¿no? El mundo invisible y también el mundo visible. Entonces, el primero, invisibilidad, materialidad. En realidad, nosotros no podemos registrar
al perispíritu a través de nuestros sentidos físicos. Se escapa, está fuera del rango de captación de nuestros sentidos físicos, no lo podemos ver. Sí se ve o lo ven aquellos que tienen ciertas cualidades como tienen los médiums. Los médiums sí tienen la penetrancia suficiente para poder verlo, pero no lo están viendo con los sentidos materiales. El perispíritu es invisible a los sentidos materiales, pero goza de esta propiedad a ciertas energías que el espíritu puede utilizar, se puede llegar a ser visible y palpable. ¿Sí? Esto está muy bien documentado en aquellas, en un principio, el tema del espiritismo comenzó un poco también de esta forma, por esas manifestaciones físicas, y también por las materializaciones. Se veían los espíritus. En realidad no se ve el espíritu no se puede ver, porque está fuera, está todavía mucho más afuera del alcance de lo material. Lo que nosotros vemos y lo que incluso el medium ve, aquel medium que es vidente, lo que ve es el periespíritu, no lo ve al espíritu directamente, ve el cuerpo del espíritu. Entonces, fíjense que cómo puede pasar de un rango de invisibilidad, incluso atravesar objetos, porque atraviesa objetos, el perispíritu junto con el espíritu, pasando por diversos estados, puede llegar a la materialidad. Otras de las propiedades que tiene es la de expansión y contracción. Tiene una elasticidad única. ¿Y esto dónde lo vemos? Bueno, esto está muy claro. Nosotros tenemos varias formas de unirnos a nuestro cuerpo físico. Entre ellas tenemos un cordón de energía, que lo llaman también cordón de plata, que es el mismo perispíritu que lo genera para mantenernos unidos al cuerpo físico, que está a la altura, digamos, del plexo solar. Además están digamos, bueno, lo llaman chakras, en realidad son válvulas dosificadoras, también son zonas de unión con el cuerpo físico. Entonces, nosotros cuando dormimos, podemos salir, nuestro espíritu puede salir de nuestro cuerpo, sin riesgo a que la vida se corte, o se limite, o se pare. ¿Sí? Entonces le permite al espíritu desplazarse hacia otras direcciones. Hay muchísimos ejemplos de seres que han sido vistos en otro lado. Santos, Francisco de Asís tenía esa capacidad también. San Antonio de Padua también tenía esa capacidad, se llama bilocación, ¿no? Salir con su periespíritu, materializarse ese periespíritu en otro lugar y ser visto, y el cuerpo seguir donde lo dejó. Hay casos incluso interesantísimos, ¿no? de bilocación. Bueno, es una capacidad que tiene, se puede salir, extender, y no hay riesgo de que corte o desencarne o muera, porque está unido por una extensión del periespíritu. Pasa también todo lo contrario. ¿En qué momento? Hay una contracción de ese periespíritu. Cuando vamos a encarnar. Cuando vamos a encarnar, piensen ustedes, el embarazo dura 9 meses. Y el espíritu en los 3 primeros meses no está en posesión de esa materia, está unido por ese cordón de plata, pero está por fuera del útero.
no está dentro del útero. Y hay un motivo, porque la materia que se está gestando es muy chiquitita. El espíritu no puede entrar ahí, es demasiado, demasiado chica. Y además, porque digamos que las funciones superiores no están totalmente, digamos, en condiciones de funcionar más complejamente. Funcionan, pero en forma más rudimentaria. Entonces el espíritu recién ingresa a la materia, ingresa el espíritu con su periespíritu, ingresa a la materia después del tercer mes de embarazo. Entonces ahí, tanto el espíritu como el periespíritu se tienen que achicar para más o menos guardar una armonía con esa materia que luego sí empieza, va creciendo, creciendo, hasta que, bueno, hasta que nace, obviamente. Esa es otra de las propiedades que tiene también el periespíritu. Bueno, esto que les decía recién, atraviesa cuerpos sólidos, la penetrabilidad, ¿sí? No hace falta que el espíritu, con su periespíritu, le abramos la puerta para que vaya a una habitación contigua. Bueno, pasa directamente. ¿Sí? Otra de las características que tiene también el periespíritu es la irradiación. Todos los cuerpos irradian. Irradia nuestro cuerpo físico, irradia nuestro periespíritu y también irradia, el que más irradia teóricamente, es el espíritu. Todos de acuerdo al rango evolutivo en el que están, obviamente. Entonces, esta irradiación hace que a su alrededor el cuerpo astral o el periespíritu genere un campo energético en el cual actúa, en el cual se mueve y en el cual interactúa con su medio ambiente y obviamente con otros seres. ¿Sí? Percepción. ¿Por qué de percepción? Porque es el asiento de los sentidos espirituales. El espíritu ve, oye y siente en todo el radio de su campo de irradiación, ¿no? Su campo energético de irradiación. Por eso, esto va a depender, la percepción, esto va a depender de la evolución que alcanzó el espíritu. La percepción que puede llegar a tener un bajo astral no es la misma que tiene, por ejemplo, Jesús de Nazaret, no sé, para poner un ejemplo. Porque esto también va evolucionando con el ser. Y por último, otra de las características también del periespíritu es que es pulsante, pulsa, hace esto. Y esta característica la transmite al corazón, la ha transmitido al corazón. El corazón también hace un latido, pulsa. Y fíjense qué interesante, el área de mayor influencia y donde está más condensado es justamente el área del pecho. Es el área correspondiente también al corazón, ¿no? Bueno, esto es para que vean, es unas láminas para que no sea totalmente todo escrito, ¿no? Esto, o sea, si se pudo impregnar un rollo fotográfico, se pudo sensibilizar que esta energía era lo suficientemente densa para que pudiera ser plasmada. Aunque también hay veces que el que saca la foto no se da cuenta. Recién cuando revela la foto, bueno, ahora son todas digitales, pero bueno, no, todavía se utilizan los rollos.
ahí se da cuenta de que hubo algo que impregnó esa fotografía. A mí me pasó una vez, yo saqué una fotografía allá en la cordillera, había 2 personas a las que le saqué la foto. Bueno, saqué la foto, era una cámara digital. Saqué la foto, yo no vi nada, pero cuando la revelé, no la revelé, sino que la volví a mirar, una de las personas estaba rodeada totalmente, sumergida totalmente en una energía muy linda, el color era muy lindo, era un rosa, medio anaranjado, así, totalmente. Que yo, porque la había sacado yo la foto y sabía a quién se la había sacado. Bueno, estas cosas pueden ocurrir y ocurren, de hecho ocurren bastante. Bueno, estas son materializaciones, ¿sí? Las materializaciones de este tipo, hay varios tipos de materializaciones. Los ruidos, por ejemplo, los ruidos también son materializaciones. Los ruidos, los raps, llamados raps, o el movimiento de objetos. Acá está lo que se produce, es la materialización de seres espirituales. Fíjense la nitidez y los detalles con que se han materializado. Para esto se necesita un medium especial, que es un medium de efecto físico. No cualquiera lo puede hacer. Pero además, ese medium tiene que producir una energía muy densa que se llama ectoplasma. Esa energía se saca del chakra sexual y del chakra cardíaco y sale incluso, no sé si hay acá alguna, a ver, en esta, no. Bueno, sale a través de los orificios naturales, la boca, la nariz, pero los asistentes y participantes a este evento tienen que estar muy concentrados porque el plafón de atención y de energía tiene que mantenerse en un nivel importante. Bueno, se han dado estas materializaciones hay muchísimas, muy interesantes. Algunas más, algunas menos, algunas muy naturales en el sentido de que han sido vistas en forma espontánea por gente común. A veces no es solamente estas porque son más espectaculares, digamos, ¿no? Pero acá lo que se ve en realidad, es como si fuera un molde del perispíritu. El espíritu en sí no se ve. Recuerden que el espíritu puede tomar la forma que él desee, si lo sabe hacer, obviamente. Generalmente lo que hacen es tomar la conformación de su última encarnación para que lo puedan reconocer, sepan quién es. Pero imagínense que puede tomar la forma de la encarnación que haya tenido. Si tuvo una encarnación como guerrero, como japonés, como lo que sea, puede sacar y se lo puede ver de esa forma. Yo les insisto, esto se ve así porque es una materialización. Si no, habitualmente esto no se puede ver. Bueno, esto es el tema de la expansión y contracción, como les explicaba antes, cómo puede desplazarse el espíritu fuera del cuerpo, lejos. A veces se queda por ahí, pero otras veces se puede desplazar lejos. Después vamos a hablar también de este tema porque, bueno, el espíritu es cuántico y es no local. Cuando está en espíritu, sin la materia, es no local y puede estar en cualquier lado a la vez. Eso es otro tema también que en algún momento lo podemos conversar. Bueno, pero está unido, ven, por el cordón de plata que el mismo periespíritu genera.
el mismo perispíritu que lo genera. Se han dado casos de personas que han sido operadas y veían todo el curso de la cirugía, los elementos que estaba utilizando el cirujano. Hay unas descripciones que son terribles, ¿no? Terribles en el sentido de que el propio médico no podía creer lo que le relataba el paciente, y él mismo admitía: la persona ya estaba dormida cuando yo saqué el instrumental. ¿Cómo lo vio? ¿No? Bueno. Y el caso de, obviamente, del ser que va a encarnar, que tiene que meterse en un cuerpo muy chiquitito, muy, muy chiquitito. Bueno, es cómo puede atravesar los cuerpos sólidos, la penetrabilidad que tiene. Todo está acá. Si el espíritu piensa que eso no lo puede hacer porque se va a chocar, y no lo va a hacer, todo está en la mente de ese ser. Bueno, la irradiación, creando todo un campo energético alrededor, y en el cual obviamente actúa, es su lugar de influencia, y obviamente el asiento de los sentidos espirituales, que les insisto, esto va a depender, el desarrollo de los sentidos espirituales va a depender de la evolución alcanzada por el ser espiritual. Bueno, esto es lo que yo les quería un poco hablar, pero no sé si, no sé la hora bien, bueno, tenemos un rato más, porque no se los voy a explicar todo hoy, porque es bastante largo, pero cómo es la conformación del espíritu, del periespíritu. Esto fue un trabajo que se hizo en un grupo de estudio hace muchísimos años en la sociedad, era el grupo Orión, que estaba comandado y presidido por Natalio Ceccarini, donde se trataron temas muy interesantes, entre ellos la constitución, la conformación del periespíritu. Y que hay que seguir, esto hay que seguir investigándolo, porque esto tiene fácil 35 años, debe tener, esta información. Lo que sí sabemos que la estructura que tiene el espíritu, el periespíritu, está conformado por unidades. Estas unidades son a la memoria lo que las células son al cuerpo físico. O sea, es como si fueran unidades anatómicas y funcionales. Digamos de estructura y funcional, para no confundir al cuerpo físico con el periespíritu, ¿no? Entonces, dentro de estas unidades vamos a reconocer dos tipos. Una es la de memoria y las otras son las reencarnatorias. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito de estas unidades de memoria. ¿Por qué de memoria? Ustedes saben que en el perispíritu se guarda toda la información de todas las encarnaciones, desde que el espíritu fue creado hasta nuestros días. Ahí se guarda todo, toda la información de nuestras experiencias. ¿Sí? Entonces, dentro de estas unidades de memoria, vamos a tener las que son más presentes, las que son actuales, las que pertenecen a esta encarnación, y aquellas que son más antiguas, que ya pertenecen a lo que Freud llamó el inconsciente. Las que son más actuales pertenecerían a, digamos, al subconsciente.
Es un material, digamos, que está, que el consciente, algunas cosas de ahí puede perfectamente llevarlo al consciente. Y cosas que nosotros, por ejemplo, que recordamos de cuando éramos chicos, y le evocamos y las traemos al consciente. Bueno, eso está en el subconsciente. No es que no podamos, no podamos evocar, sí se puede, elementos que tenemos en el inconsciente, sí se puede, pero lo que pasa es que estos elementos están más bloqueados. Ahora, de ese mecanismo vamos a hablar también. Bueno, ¿qué pasa? Toda la información que es más antigua es como que está más profunda, metido más profundo dentro de lo que es el periespíritu. Las más actuales están más, digamos, en la superficie. Tienen, obviamente, energía esas unidades. Es la misma energía, es la energía que le da las experiencias que tienen guardadas. Todo emite en forma de energías, ya sea lo que es el registro emocional y lo que es la historia en sí. Entonces todo tiene rango de emisión, que puede ser bueno, malo, regular, muy lindo, muy feo, todo. Y de acuerdo a lo que tiene guardada esa unidad de memoria, es justamente lo que va a emitir. ¿Sí? Si tiene guardados, bueno, hechos muy desagradables, muy perturbadores, es obvio que la emisión de esa unidad de memoria va a ser de ese rango. ¿Sí? Entonces, fíjense, las experiencias positivas tienen una onda de vibración que es más fuerte, brillante y rápida. Las experiencias negativas generan una energía que es más pesada, más opaca y lenta. De toda esta gama de energía sale un producto final de energía de síntesis de los hechos vividos, y es lo que nosotros emitimos hacia ese campo. Porque al emitir, imagínense, semejante cantidad de información, generamos un campo que va a estar acorde a lo que estemos emitiendo. ¿Sí? Entonces, digamos que la información no está suelta así, no, tiene un lugar para estar. A medida que la información va pasando del presente al pasado, se va guardando, como si fueran directorios, como si fueran carpetas, digamos, pero hay una característica, la información se la bloquea. ¿Por qué? Porque es imposible que nosotros podamos tener en el consciente tanta data, no tenemos capacidad. Es imposible. Nuestra mente colapsaría directamente. Entonces, como buen criterio, se producen bloqueos de la información. Es raro que nosotros recordemos todas nuestras encarnaciones anteriores, no las recordamos. Podemos a veces tener flashes de ciertas cosas, pero no recordarlas y tenerlas, y evocarlas y tenerlas en el presente. Hay formas de hacerlo, pero específicamente un archivo, poder traerlo a la conciencia y trabajarlo. Bueno, entonces, esos bloqueos digamos, de la información son como barreras, pueden ser más o menos débiles o fuertes y se asemejan como a puertas vaivenes, por donde puede entrar y salir la información. Pero de lo que se trata, y esto es muy importante, es que a ese nivel la energía se mantenga estable. No haya desbalances energéticos. Esto muchas veces ocurre
en personas que tienen mucha inestabilidad, sobre todo a nivel emocional, bueno, se le produce este desbalance, entonces comienza a salir información que realmente los puede perturbar. ¿Sí? Entonces, esto también es un mecanismo interesante para analizar, en el que está también obviamente involucrado el periespíritu, ¿no? ¿Cómo hace la mente para extraer una información? Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo hacemos nosotros para evocar algo? A veces lo hacemos en forma espontánea. ¿Por qué? Bueno, porque aparece un estímulo de ese conocimiento. Entonces, al aparecer el estímulo de ese conocimiento, es como que se prende o se genera una señal energética. Entonces, esa señal energética que es disparada, ¿a dónde llega? Va a llegar a esa parte del perispíritu donde yo tengo justamente la información correspondiente a esa señal energética. Por ejemplo, si ustedes de chico, no sé, recuerdan de la infancia, las tardes que su mamá les hacía, los sentaba a la mesa, les hacía el café con leche, con tostadas y manteca. No sé, les pongo un ejemplo. Pasan por una panadería o una confitería, un lugar de té, y sienten el mismo aroma de café con leche, con tostadas y manteca. Es lo más probable que ustedes evoquen esa situación de la infancia. Los olores, el olfato está muy relacionado con la memoria, muy relacionado. Entonces, es lo más probable que ustedes recuerden, ay, sí, yo me acuerdo cuando mi mamá me hacía el café con leche con las tostadas y la manteca, el pan con manteca. Y bueno, fue una señal de afuera que ustedes recibieron que estimuló esa, yo lo llamo también unidad blanco, unidad, donde está la información y el mecanismo se dispara. Entonces, ¿qué pasa? Esa señal energética abre esas puertas vaivenes, entonces la información puede salir. Hay que conformar la señal correcta, no cualquier señal, para que ese archivo se abra. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sabe entonces que es esa unidad que se tiene que abrir, no otra, la que se debe activar? Es justamente porque hay una cuestión de afinidad de energía que está contenida en la unidad de memoria y la señal energética disparada, ya que esta tiene una frecuencia y disposición especial que coincide como una imagen en espejo con la puerta de entrada a la unidad de memoria. Esto es como tener una llave energética. Yo tengo una llave energética y si la coloco en la cerradura correspondiente, la puerta se abre. Pero esa señal tiene que ser lo más correcta posible. Este es un poco el principio de lo que es la terapia regresiva. Este es el núcleo. Poder rescatar información de estas unidades, de una unidad específica que está perturbando al paciente, y poder traerlo al consciente. Entonces, llega la señal energética, se produce el ensamble con la energía de la unidad de memoria, entonces el mecanismo se abre. Bueno, esto que yo les estaba... Recuerden también que acá hay algo muy importante, que para que esto se produzca, también es importante que viajen con la persona, es una forma de decir que viajen, ¿no? Pero también que haya un aspecto volitivo de querer
hacerlo. Bueno, vamos a ver un poquito este tema, cómo es esa unidad de memoria por dentro. Tiene como un engramado, tiene una estructura de sostén y de unión de la información. ¿Saben por qué? Porque la información adentro de esas unidades tiene que estar estable. No puede estar moviéndose, saltando de aquí para allá, no, tiene que estar en lugares estables, porque si no desequilibra mucho a la persona. Entonces, esta estructura es como si fuera un verdadero esqueleto interno, ¿sí? Y actúa como un soporte también de la información. Ese esqueleto en realidad es un poco más denso que la información en sí. Va variando de acuerdo a la información que va recibiendo y la composición es atómica. Miren qué interesante esto. Existen, formando cadenas entre los átomos estos de información, con uniones de energía cósmica. Esto, por eso hoy cuando les comenté al principio todo lo que era el tema del fluido cósmico universal, el éter, que algo les expliqué, y cómo queda impregnado toda la información en estas cadenas. Bueno, recuerden que en general, sobre todo cuando se trata de encarnaciones o de vidas anteriores muy antiguas, la información está quieta, no está activa, salvo que haya algo que el paciente tenga que trabajar porque, bueno, le está generando, el registro emocional le está generando mucha alteración. Pero si no, en general, la información está quieta. Yo para poder trabajar con ella de alguna forma le tengo que dar, a través de esa señal, le tengo que dar la energía suficiente para que pueda ser nuevamente activada. Bueno, entonces, cuando esto sí ocurre, cuando esa energía ingresa por la señal justamente energética, es como si la información se sacudiera, se ondulara y retoma una mayor actividad para poder desplazarse a la conciencia. Acá hay un dato muy importante en que la velocidad con que viaja la información es mayor que la velocidad de la luz. Y si nosotros superamos la velocidad de la luz, ya estamos en cuarta dimensión. ¿Sí? La velocidad de la luz es un parámetro, digamos, un registro para tener en cuenta tercera dimensión, cuarta dimensión. ¿Sí? Bueno, y vamos a ver entonces este tema, cuáles son las funciones de la memoria del periespíritu. Da individualidad a la mente. Es como si fuera nuestro DNI. Soy yo a través de todos los registros que yo tengo en el periespíritu. No soy otra persona, soy individualmente, soy ese espíritu porque tengo improntas propias que las tengo registradas justamente en el periespíritu. Es único y es irrepetible para cada mente. Y obviamente que se pone de manifiesto en la encarnación de un modo inconsciente a través del temperamento. Y el carácter está más expuesto ya a modificaciones del mundo exterior, en realidad. Bueno, nos da sensibilidad, ya dijimos que era el asiento de todos los sentidos espirituales. Recuerden que cuando nosotros estamos, no es que tengamos un órgano en el periespíritu.
Nosotros tenemos órganos en la materia, en el cuerpo físico, pero no en el perispíritu. Entonces, nosotros cuando estamos sin cuerpo físico, recuerden que la información que nos llega, sea emocional, intelectual, difunde a través de nuestro espíritu, en forma general. Cuando estamos con cuerpo físico, nosotros sentimos específicamente en algún lado del cuerpo, sentimos esa manifestación. Es porque está localizada. Bueno, recuerden esto, la otra función tan importante que es la fisiológica, regeneradora del soma. Del soma es del cuerpo físico, y también el famoso automatismo neurovegetativo que les había comentado antes. Y recuerden también que así como transmite la sanidad, también transmite la enfermedad. La enfermedad comienza y está en el disco o en el perispíritu, ¿sí? Es ahí donde está el código energético que no está desplegado, que recién se despliega cuando llega al cuerpo físico para dar alguna alteración patológica. Bueno, y por último, otra de las funciones que tiene, que es importantísima, que es la memoria. La memoria es extracerebral y está justamente ubicada en el perispíritu. El perispíritu es por eso que tenemos identidad, por eso que el espíritu tiene identidad, es por su memoria. ¿Sí? Bueno, si quieren, pueden hacer algunas preguntas. ¿Están con alguna duda o quieren? Sí. Yo quiero saber si a través, el perispíritu se comunica a través de nuestros sentidos. Puede transmitir esa información que tiene en la memoria, en el inconsciente. El perispíritu tiene la memoria, es una de sus funciones. Claro, cuando nosotros transmitimos cosas que no es de esta vida, que lo tenemos en el inconsciente, ¿es el perispíritu que se comunica? No. A ver, el que reflexiona y discierne siempre es el espíritu, es la mente. El cuerpo ¿Se mental. entiende? Nuestro consciente. Es un órgano. ¿Cómo? Es un órgano para el espíritu. Claro. A ver, te explico lo siguiente. El perispíritu independiente no es. No. El que depende, a ver, tiene espíritu rodeado de su perispíritu y es a través del cual puede accionar, si no, no puede accionar. El perispíritu a través del cuerpo acciona. No. El perispíritu sí, acciona, pero no es el perispíritu, en realidad es el espíritu el que acciona. Sí, bueno, pero ahora yo me refería a la información que hay en el perispíritu. Sobre el cuerpo. Claro, y hay ciertas funciones que las tiene independizadas, aunque siempre el que decide finalmente es el espíritu. Pero a ver, es como un secretario. Claro. Por eso, a través del perispíritu también se transmite esa información. Se llega a la conciencia. Sí. O sea, cuando se produce algún desajuste a nivel del cuerpo físico, vía perispíritu llega a la conciencia. ¿Sí? Aunque no haya siempre la dirección es hacia un lado y hacia el otro. En el medio está el perispíritu, que transmite información a la materia, o la materia transmite información al espíritu. Claro, también tiene cosas de inconsciente, subconsciente y también de la conciencia de esta vida. El tema es así, te lo hago fácil. Todo lo que no es
subconsciente está atrás, está en un grado menor de conciencia que puede ser el subconsciente o en un grado más profundo que es el inconsciente. Eso está en el periespíritu. Perispíritu, sí. Pero no tiene nada de lo que es la conciencia actual, ¿no? Sí, también. La También conciencia recibe actual información. la conciencia actual es la mente, es el espíritu. Por eso, No, la conciencia es el espíritu. no el Es perispíritu. la mente del espíritu es la que tiene la conciencia. Sí, el perispíritu es como un diario que almacena Es información. como, dice Analia, es como si fuera un órgano. Un Pero la órgano, conciencia no la maneja el perispíritu, sino el espíritu. no, Exacto. es que es el espíritu es conciencia. No es que la Ok. maneja, el espíritu es conciencia. Bueno, es una forma de decir. Sí. No, es una forma importante porque el espíritu es conciencia, no es que maneja la conciencia. No, el espíritu es conciencia. Vos podés decir tengo un espíritu o decir tengo conciencia, es lo mismo. Pero el perispíritu no maneja, no tiene conciencia. ¿Eso querés No, decir? eso es No. una condición privativa del espíritu, la conciencia. Esa era mi pregunta. Bueno, Eso. no, la conciencia es privativa del espíritu. Es el espíritu. Ok. Es el espíritu. Es una condición del espíritu, somos conciencia. Ok. A medida que se va modificando esa conciencia, el espíritu, por efecto, se va modificando, el periespíritu se va modificando por el efecto de la modificación de esa conciencia. Claro. El periespíritu, claro, es efecto. No no es maneja los sentidos. El perispíritu no maneja los sentidos. Los videntes, lo que vemos, no vemos a través del perispíritu. Vemos a través de nuestro cuerpo físico. A ver, una cosa es la mediunidad. La mediunidad es una condición que se da cuando la persona está encarnada únicamente y no depende de los sentidos espirituales. La ¿No mediunidad. depende de qué? Perdón. No depende de los sentidos espirituales. Es una actividad de senso-percepción biológica, nada más. Los sentidos espirituales es una condición distinta. Eso no es mediunidad. ¿A qué le llamas sentidos espirituales? El espíritu ve, oye y siente en el radio de donde actúa. Vos si te tu cuerpo, vos ves, escuchás y sentís. ¿Y eso qué es? Son los sentidos espirituales. Los sentidos materiales son una copia, si querés, bastante más limitada de lo que son los sentidos espirituales. Y están localizadas en órganos. Por eso, pero son los mismos, con esos sentidos vemos. No, con los son del los espíritu y del mismos. cuerpo. No son los mismos. El espíritu tiene muchísima más capacidad que los sentidos materiales. Entonces la visualización la hacemos a través del espíritu. No, te estoy explicando. Eso depende de la mediunidad. Sí, la mediunidad. La mediunidad es una actividad de senso-percepción biológica. Es material. Vos cuando estás sin cuerpo físico no necesitas la mediunidad. ¿Por qué? Porque tenés tus sentidos espirituales. Ok. ¿Tá? Esa es la diferencia. Vos si tenés evidencia, es una actividad biológica tuya, te programaste para esa forma, tu glándula pineal, con los cristales de hidroxiapatita, bueno, actúa de esa manera, pero ahí tus sentidos espirituales no intervienen, no tienen nada que ver. Es una condición física. Exactamente. Es como el oído. El oído está constituido de una manera para que puedas escuchar y la mediunidad está constituida para una manera en donde la puedas, ¿cómo se dice?, utilizar, en donde se te pueda únicamente manifestar. cuando estás encarnada, lo utilizas.
únicamente. Pero ojo, claro, Entonces, la podés utilizar bien o la podés utilizar mal. O sea, hacer bien o para hacer mal. sí, también como el Eso que ya oye, puede es utilizar un el oído para llevar instrumento, información mala o buena. claro. Es un instrumento. Depende vos como lo quieras usar, bueno, ese va a ser el resultado. Eso es otro tema. Sí, ¿Ah? esa es otra cosa, sí. Sí, sí. No, pero es una constitución biológica, la mediunidad, Exacto, para que quede claro, no espiritual. Ah, ok, exacto. Ahí está. ahora sí. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. No vamos finalizando. Bueno, Bueno, muy bien. Bueno, Eh, entonces faltaría una clase más para en terminarlo de... realidad, sí, para completarla, sí, Está para bien. periespíritu. Entonces dentro de dos sábados, Periespíritu. dentro de Y dos sábados, calcula. Patri, lo Sí, podríamos estar viendo. sí, lo confirmo. Sí, Está bien. dale, Bueno, confirmo. ¿Sí? dale, quedamos Así así. lo completamos. ¿Mm? Dale. Bueno, eh, bueno, nada, espero que esté todo bien y que, no sé, acá hay, bueno, ya está. Bueno, entonces nos vemos Está acá. dentro de 2 semanas con Bueno, sí, tema a confirmar. esperen que yo voy a guardar acá. Sí, bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Ahora sí, porque salí, me olvidé de sacar el compartido. Discúlpenme. Bueno, muy bien. Entonces, en 2 semanas completamos un poco este tema de periespíritu. Y fíjense si tienen alguna otra duda, como para analizar también. Sí, la ¿Eh? pueden hacer a través del chat de Instagram, que es por donde nos Claro, ubicaron, también, y sí, los que tienen nuestros teléfonos nos pueden, por WhatsApp, nos pueden hacer las preguntas. también por WhatsApp también. Bueno, Bueno, muchas gracias, Patri. Gracias un a todos saludo por para participar. todos, cariño gracias a enorme, todos. espero que acá María también está acá, pero está atrás. Les manda muchos saludos también. Bueno, Bueno, un cariño enorme, cuídense y nos estamos viendo. nos vemos. Gracias. Gracias Hasta a la todos. próxima. Chao. Un beso a Chao. todos.